Hola, buenas tardes. Arrancamos 24 horas. Meteorología, ya lo decía desde muy temprano, emitió alertas que hablaban de fenómenos de mucha intensidad pero de corta duración. Y para que la gente pueda entender, prácticamente estamos en medio de todo un sistema de tormentas que afecta a Sudamérica. Gran parte de Bolivia, Chile, Brasil, bueno, estamos en medio de esta situación. Y fíjense lo que es la imagen satelital que habla nuevamente de esto que todavía no se va a disipar. Cerca de la medianoche recién tendríamos una nubosidad ya sin probabilidades de lluvia. Y para las próximas horas así se va a estar presentando. Este es el mapa actual. Fíjense, prácticamente todo el territorio paraguayo lleno de estos focos de lluvia. Y para las próximas horas, ahí sí, vamos a ver cómo se va a ir desplazando esto. Ya cerca de la medianoche solamente la zona del Chaco estaría siendo afectada por este sistema de tormentas que afecta, reiteramos, a todo lo que tiene que ver con América del Sur. Ahora, ustedes se preguntarán cuáles son las zonas más afectadas. Evidentemente San Lorenzo es la zona más afectada con la gran cantidad de lluvias, porque lo que reporta meteorología en precipitación acumulada es el siguiente conteo. Vamos a ver rápidamente. Centro Meteorológico Nacional registra 41 milímetros de precipitación acumulada. Esto ocurre en San Lorenzo. Otro índice corresponde a la Facultad de Ciencias Agrarias San Lorenzo, también 39 milímetros. El siguiente punto es Campus de Santa Librada en Asunción, 36 milímetros. También el CISTEC de Fiuna, Aeropuerto Sirio Petirosi, 19 milímetros. Evidentemente el departamento central es en esta ocasión el más afectado, con gran cantidad de precipitación, pero en poco tiempo. La condición inestable va a seguir. Esto va a continuar también el día de mañana, dice meteorología, antes de una ola de calor que se viene para este fin de semana. Mientras tanto, lastimosamente, a soportar los raudales. Y vamos a las noticias del plano policial y en este caso esta grave denuncia proveniente del Alto Paraná, pero que tuvo repercusión en el departamento de Ñembucú, porque la denuncia fue hecha en Ciudad del Este por un padre de familia cuyo hijo de 10 años en su celular tenía ciertos pedidos por parte de este joven seminarista que fue detenido por un hecho de abuso sexual en grado de tentativa, así como también pornografía infantil. Ese era el contenido que estaba en el celular de este niño de 10 años enviado por este joven, que es su tío. O sea que él es indicado de estos hechos punibles en contra de su sobrino de 10 años. Este seminarista, que por cierto está actualmente aquí en Asunción como seminarista, por cierto, sin embargo reside en el distrito de Alberdi, departamento de Ñembucú, y estaba de vacaciones en Ciudad del Este en una vivienda familiar cuando se produjo esto. Según la información a la que accedió la Fiscalía, este joven seminarista le habría mostrado un video pornográfico donde se lo puede ver a otro niño, casi la misma edad de su propio sobrino, supuestamente incitándole a que haga lo mismo. Es por eso que quedó incautado el celular, así como también esta notebook de este joven seminarista, que mediante estos elementos, la denuncia hecha por el niño, por el papá del niño de 10 años, finalmente se pudo lograr dar con él. Él estaba ya actualmente en la ciudad de Alberdi, donde tiene su residencia familiar. Hasta allí la comitiva fiscal policial se desplazó, logrando su detención en las últimas horas, puesto a disposición de las autoridades para poder determinar el grado de responsabilidad en todos estos hechos graves, y aparentemente existirían más víctimas, porque si él mostró el celular con un video hecho con otro niño de la misma edad de su sobrino, significa de que hay otro niño también que fue vulnerado en ese sentido. Vamos a escuchar lo que mencionaba la fiscal Vivian Coronel, referente justamente a la denuncia puntual hecha por el papá de este niño de 10 años. Supuestamente el padre, al revisar un aparato celular que él mismo le había dado para entretenerse con jueguitos, se percató de algunos mensajes que su hijo recibió, en este caso, de parte de una persona afín a la familia. Y se percató, obviamente, que en esos mensajes se encontraban, o pudo darse cuenta que se le había enviado a su pequeño supuestamente un link que se trataría de una página con contenido pornográfico o de pornografía infantil, y otros mensajes más que omito de momento dar mayores informaciones a los efectos de asegurar nomás un buen resultado de la labor investigativa. De inmediato tomamos las medidas en el sentido de abordar al niño
Hemos colectado, sí, efectivamente, elementos de sospecha que fortalecen la sospecha, en este caso ya lo denunciado por los padres. El niño fue abordado por una psicóloga y efectivamente se confirma la hipótesis de 2 tipos penales en este caso. Tentativa de abuso sexual en niños y pornografía relativa a niños y adolescentes. Bueno, esas fueron las diligencias preliminares que hizo la Fiscalía para poder tener los elementos suficientes hasta ahora en contra de este joven seminarista de 24 años, de nacionalidad brasileña, pero hijo de paraguayos. Se trata de Antonio Paredes Silva Jr. y reitero esto, se incautó su celular, así como una notebook que van a ser peritados para tratar de obtener más información. Bueno, tremenda esta historia porque una abuela y su nieta de 10 años resultaron víctimas del ataque de murciélagos. Esto ocurría en la zona de Trinidad. El hecho ocurrió mientras ambas se encontraban realizando una mudanza. Nosotros acá en el departamento en el año solemos tener 2 o 3 agresiones por murciélago. En nuestra casuística que tenemos de forma anual. En este caso se dio una situación en donde había cambio de casa de una persona adulta que pidió ayuda a una señora y a su hija, en donde una de ellas vio que el murciélago atacó a la niña en la espalda, ocurrió la lesión, en donde también la que le defendió le mordió en su dedo, en su mano. Esta situación para nosotros es de riesgo para transmisión de la rabia. Sabemos que los animales silvestres y hablando de lo que es el contexto murciélago son los mejores transmisores de la rabia. En nuestro departamento nosotros tenemos transmisión de rabia bovina. ¿Qué quiere decir? Que los murciélagos pudieron tener contacto, u otro animal silvestre pudieron tener contacto con las vacas. Entonces eso nos da la pauta de que son estos animales altamente riesgosos para la transmisión de la rabia. En donde, ¿cuáles son las medidas que se realizan? Las medidas que se realizan son la aplicación de la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina antirrábica. De ello se dio conocimiento de esta situación, se dio en Trinidad, pero en el servicio de salud de Joenao acudieron en un servicio privado de donde nos notificaron con una ficha epidemiológica y de ahí la administración, la inmunoglobulina y la antirrábica. Daniel Britos es un joven que se recupera después de haber participado de un accidente de tránsito en el que murieron su hermano y su mamá. Su vida ahora es un milagro. Y esta recuperación continúa desde su propia vivienda. Daniel Britos fue trasladado de urgencia hasta el hospital de trauma, donde permaneció internado durante varias semanas con pronóstico reservado debido a las graves lesiones sufridas. Hoy se encuentra recuperándose rodeado de la... Entró otra vez con neurología en febrero y solo esperar a que él vaya volviendo los recuerdos, ¿verdad? Tiene también sesiones con psicóloga, sesiones en fisioterapia, pero dentro de todo bien. Físicamente él está muy bien. Está recuperando impresionantemente rápido. Las cicatrices de las heridas son rápidas. Conversamos bien con él, súper bien, pero él recuerdos no tiene desde aproximadamente a mitad de diciembre, no recuerda mucho. Reiterar el pedido que hacían los colegas de mi hermano de que el gobierno escuche el pedido del arreglo de esa ruta. Más nada. Nadie del gobierno se acercó por lo menos a hablar los pésames por la muerte de tu mamá, tu hermano. No, del gobierno nada, ninguna comunicación. Hoy, Daniel Britos inicia una nueva etapa marcada por la esperanza, la fortaleza y el acompañamiento familiar. Bueno, siguen surgiendo más voces políticas que alertan sobre esta situación que llama mucho la atención y tiene que ver con los fondos del IPS depositados en un banco amigo del gobierno, del jefe de Estado. El diputado Mauricio Espínola afirma que la previsional realizó incluso llamativas modificaciones a su propio reglamento para permitir realizar
depósitos multimillonarios. El dinero del IPS en montos excesivos en Buenobank. La preocupación planteada por el diputado Mauricio Espínola habla de modificaciones realizadas con extrema celeridad para permitir realizar los depósitos millonarios en la entidad bancaria vinculada al gobierno, según lo que se desprende de informes de entidades oficiales como el BCP y el portal web del IPS. A octubre del 2024, los fondos del IPS en Buenobank alcanzaban el 93% de su patrimonio efectivo. El límite era un 100%. 2 meses después, se modifica el reglamento y se elimina el límite de dinero para estos depósitos. El legislador considera que con este cambio, las autoridades rompieron el techo para permitir una exposición de riesgos sin precedentes, ya que solo 2 días después de haber realizado este cambio, el porcentaje de depósitos se elevó al 106%. Es decir, cantidades millonarias de fondos del IPS están depositadas como privilegio en esta entidad bancaria, ya que ningún otro banco llega a porcentajes tan altos. Esto, según Espínola, representa poner en peligro los fondos de los trabajadores. Mi principal preocupación es que la mayor cantidad de fondos jubilatorios se encuentran en el IPS y por ende, del IPS en esta cuenta, en este grupo económico bueno. Los fondos de IPS están en constante riesgo mientras todos los huevos vayan destinados a la misma canasta y que este mismo dinero vaya a ser utilizado en el sistema financiero económico de este grupo económico, valga la redundancia, como un préstamo encubierto. Al respecto, ya fueron presentados varios pedidos de informe a varias instituciones del Estado que debe aprobar la Comisión Permanente del Congreso. Lo concreto es que Buenobank acumula cada vez más dinero del IPS en condiciones de privilegio por encima de las demás entidades. Bueno, vamos a hablar de importantes novedades de cara al Mundial de Fútbol del año 2026, de este año. Faltan muy pocos meses nada más. Y la novedad en este sentido es que la DINAC comunicó oficialmente que nuestro aeropuerto, el Silvio Pettirossi, ya está certificado para poder operar con el nivel de seguridad que se requiere para vuelos directos a Estados Unidos. Por el momento la novedad es que vamos a tener vuelos charter, es decir, vuelos programados especialmente para cierto grupo de turistas. Ahora, todavía no vamos a tener los vuelos regulares, es decir, los que van normalmente, independientemente de la fecha, a ser programados, debido a que la aerolínea en cuestión, estamos hablando de American Airlines, todavía no cuenta con una disponibilidad fija en cuanto a flota destinada a este tramo. A Asunción, probablemente Miami o probablemente Nueva York, que son destinos en donde hay mucho flujo y donde se puede asegurar justamente una ocupación importante de todos los vuelos. Ya están programados varios vuelos charter. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la DINAC al respecto, porque además de anunciar que vamos a tener estos vuelos directos, también hace un recordatorio importante. Hasta tanto tengamos la posibilidad de hacer un nuevo aeropuerto, es decir, una nueva terminal, vamos a estar ampliando mucho más el Silvio Pettirossi. Ustedes recuerdan que la zona de embarque que corresponde a las puertas 5, 6, 7, 8, incluso están siendo refaccionadas y las obras culminaron exitosamente. Ahora, por pedido del presidente Centeno Peña, están siendo reformadas las otras zonas de embarque que corresponden a las puertas 1, 2, 3 y 4. Importantes mejoras en el Silvio Pettirossi. Escuchemos lo que dicen al respecto sobre los vuelos directos a Estados Unidos. Nos exige a nosotros como prestadores de servicio dentro de la terminal a seguir realizando estas obras y modernizando. En cuanto a la inquietud de la población y de los fanáticos de nuestra albirroja, queremos contarles que ya están dadas las condiciones. Nuestro país fue aprobado por sistemas de la TSA, el sistema que regula toda la seguridad aeroportuaria de aeronaves que salen de distintas partes del mundo e ingresan directamente a los Estados Unidos. Hemos cumplido con todos los estándares de seguridad y ya hay algunas empresas que han cerrado vuelos charter directo para el Mundial. Lastimosamente quizás no lleguemos con vuelos regulares, pero hoy le podemos asegurar que vamos a llegar con vuelos charter y vuelos temporales. O sea, en la temporada del Mundial el paraguayo va a abordar en el aeropuerto Silvio Pettirossi y va a ir directamente a la sede de los partidos. Otra vez Luque, escenario de un violento asalto. Leila, adelante.
Carlos, un hecho que ocurrió en horas de esta tarde a las 17 aproximadamente, cuando dos personas a bordo de dos motocicletas llegan hasta esta joyería ubicada sobre la calle José Gaspar Rodríguez de Francia. Carlos, esta es la joyería que fue atacada por estos delincuentes, quienes, según los datos que fuimos recabando, llegaron directamente armados, con el rostro cubierto, con casco, incluso como se puede ver en imágenes de circuito cerrado, y directamente exigieron oro a los trabajadores de este negocio. Aparentemente no se encontraban con lo que buscaban, no se encontraron con lo que buscaban, entonces se llevaron algunas joyas que no eran del oro que estaban requiriendo estos delincuentes. Y esta joyería, Carlos, que se encuentra a 100 metros nada más de esta otra joyería que hace cuestión de una semana y media aproximadamente fue también golpeada por otros delincuentes que en esa ocasión no lograron concretar su objetivo. La joyería se encuentra prácticamente llegando a la esquina de lo que es la Ruta General Aquino, y a esta altura se encuentra esta joyería ya Venecia, que fue golpeada también en horas de esta tarde por estos delincuentes. Decíamos, hay algunas imágenes de circuito cerrado donde se ve a estos hombres primeramente pasando una primera vez, y minutos después nada más ya vuelven y ahí sí deciden ingresar. Es como que aparentemente estaban observando cómo estaba el lugar, si había o no clientes dentro del negocio, que a esta hora ya está cerrado. Ya se llevó adelante el procedimiento policial con los agentes también de criminalística, recabando todos los datos que tienen que ver con algún dato que pueda llevar hasta estos delincuentes que realizaron este golpe. Algunas joyas que se llevaron, evidentemente un perjuicio para los propietarios de este negocio. No obstante, según lo que ya comentábamos, llegaron pidiendo, exigiendo directamente joyas de oro. Bueno, tremenda realmente la inseguridad. Estas imágenes nos permiten ver también, aprovechando el día lluvioso, el tránsito complicado, con la posibilidad de huir rápidamente a bordo de la motocicleta. Otra vez, estamos recordando que hace simplemente un par de semanas también esta ciudad era blanco de un ataque con violencia, donde finalmente uno de los delincuentes terminó herido de bala en la cabeza y siendo atrapado, y el otro huyendo. Botín que no se llevaron, pero en este caso aparentemente sí hubo éxito al respecto. A ver, ¿hay alguna información más que se pueda rescatar? ¿Qué dice la policía al respecto? Bueno, hasta el momento el procedimiento policial ya terminó, Carlos. Sí, según ya los datos que estuvieron proveyendo ya también los agentes policiales, es que justamente llegaron a punta de arma de fuego estos delincuentes exigiendo estas joyas. Estamos, a ver, sobre la avenida, sobre la calle José Gaspar Rodríguez de Francia, entre General Aquino y 14 de Mayo. Estamos a una cuadra nada más de lo que es la Parroquia Virgen del Rosario, pleno centro de la ciudad de Luque. Y si ustedes se ponen a observar también en el GPS, Carlos, se van a dar cuenta que estamos también a muy pocas cuadras de lo que es la comisaría tercera de esta ciudad. Lamentablemente, estos comerciantes, los que se dedican específicamente a este rubro de venta de joyas, se volvieron el objetivo preferido de estos delincuentes en una zona sumamente transitada, muy comercial. Sí, estamos muy cerca también de la comisaría que fue asaltada. De hecho, sí, la joyería asaltada. De hecho, Luque es conocida justamente por ese trabajo de orfebre de los artesanos que trabajan con el oro, con la plata, y es una zona conocida con muchas joyerías, relojerías allí, y en una zona donde no está más de 500 metros también la comisaría tercera, ¿no? Muy cerca de la iglesia, todo en un ejido pequeño. Sí, señor, muy cerca de lo que es la comisaría tercera, muy cerca de lo que es la Parroquia Virgen del Rosario, muy cerca de lo que es el mercado prácticamente de la ciudad de Luque. Acá en esta cuadra, si nos ponemos a mirar y a contabilizar, son varias joyerías, por lo menos 10 joyerías vamos a encontrarnos nada más que en esta cuadra, y más aún en los alrededores, en las manzanas completas alrededor de toda esta zona, incluso en las veredas de enfrente, otras joyerías también. Ahora
un agente policial ubicado, resguardando, por decirlo así, la zona. Lo cierto es que nuevamente estos comerciantes fueron golpeados en plena... a plena luz del día, 5 de la tarde. Aparentemente les perjudicó también bastante, por decirlo así, y entre comillas, a los delincuentes el hecho de que a esa hora se haya desatado una lluvia intensa. Se alzaron con algunas joyas, eso vamos a tratar de precisar también en minutos nada más, ya también con la versión policial, para saber cuánto es el perjuicio que ronda para los propietarios respecto a la cantidad de joyas y qué tipo de joyas finalmente terminaban llevándose estos delincuentes, que pasaron primeramente y circularon por el lugar testeando cómo estaba la situación dentro del local, luego ya directamente se animan a llegar, ambos estacionando sobre la vereda, ingresan y ya con el arma de fuego reducen a los trabajadores. Bueno, perfecto, Leila. Gracias por este reporte de este Luque. Gracias. Y hablemos a continuación de este robo entre conocidos que terminó con detenciones. Un poco confuso cómo se daba todo, pero vamos a partir de este video de circuito cerrado donde se le ve a esta abuela, que por cierto estaba allí paseando dentro de su casa, salía a su patio, estamos viendo que atendía a sus gatitos, cuando se puede ver que allí de fondo van ingresando estos hombres a su patio. Bueno, lo que pasó posteriormente es que estos dos hombres ingresaron a la casa y de manera violenta se alzaron con el celular del hijo aparentemente de esta señora, de don Alberto Quintana, de 52 años, que también estaba en la casa. Si bien no se observa ese hecho en las imágenes, lo que se proporcionó es parte del video, al menos a los medios de comunicación, donde se puede ver el momento en que ingresaron estos dos considerados por esta familia como los asaltantes. Se alzaron con el celular en cuestión, escaparon. Don Alberto inmediatamente se comunica con la policía, que en ese momento una patrullera de la comisaría 59 de Toledo Cañada de la ciudad Capiatá estaba haciendo su recorrido. Prácticamente se da como una suerte de persecución. Esto ocurría el lunes pasado, señores, lunes 26 de enero pasado. Bueno, finalmente la policía logró dar con los dos hombres a los que se observa ingresando a la casa de don Alberto. Logran la aprehensión de estos dos, que por cierto ya tienen varios antecedentes. Estamos hablando de hurto, robo agravado, coacción sexual, entre otros. Bueno, se les pregunta por el celular que supuestamente robaron y estos dan un nombre, el de Ovidio Javier Guillén Denis, de 32 años. Tanto es así que los asaltantes, considerados como tal por esta familia, llevaron a los intervinientes hasta la casa de Ovidio, a quien se indican de supuestamente haber comprado el celular que robaron. Finalmente los tres quedaron aprehendidos. Sin embargo, ahora surge la versión de la pareja del supuesto reducidor, porque así se lo denominan las personas que compran objetos robados, y quedó detenido también por esta causa. Ella menciona que se trató de una confusión, ya que supuestamente al tratarse de personas conocidas, se conocían los asaltantes con las víctimas y también el considerado como reducidor. Este supuestamente trató de recuperar el celular del poder de los delincuentes, pero estos se enojaron por ese hecho y finalmente también lo terminaron estirando para que caiga detenido. Es lo que explica doña Tania. La vamos a escuchar a continuación. Mi marido recuperó el celular que de Alberto. Justamente esa mañana se fue a Alberto y le dijo a mi marido para que le saque el chip, el nombre de Ovidio Javier Guillén Denis, y le agarró. Mi marido me pidió su documento y me voy a sacarle a Alberto. Él es muy calidad con nosotros y voy a ir a sacarle el chip y el nombre de Ovidio Javier Guillén Denis está el chip, y para que Dionisio y el otro que no se vaya a hacer otro problema. Mi marido agarró y le sacó otra vez el celular y Dionisio tenía más cuchillo. ¿Les quiso clavar? Sí, les quiso clavar a mi marido. Dos testigos tenemos que es toda la noche que se va a molestar. Y otra cosa, le digo a Amalias y compañeros en la teleaudiencia que Dionisio se va a romper la ventana de mi suegra. Y le rompió su cabeza, se cayó la ventana por mi suegra y le lastimó todo, y de mi cuñado llevó su aparato de celular. Y esa clase de personas nosotros no queremos en este barrio. Yo quiero que mi marido salga, que yo tengo dos criaturas, que ella necesita, yo no tengo ahora para que le dé de comer a ellos. Que tengo que hacerle ocurrir por la casa ajena para que ella coma. Hablamos de un tema muy importante, de nuestro bolsillo principalmente. Hoy el gobierno anunció
una baja importante nuevamente en los combustibles. Esto en el orden de 250 guaraníes menos. Rápidamente vamos a analizar esto en este cuadro que les vamos a presentar y otros elementos bastante llamativos que tienen que ver con el precio internacional del petróleo, que obviamente influye en los combustibles. Acá está el anuncio de Petropar. Estos son los nuevos precios a partir de ahora. Número 1 dice Petropar, por lo menos este emblema en cuanto a precios, porque son los que primero anuncian. El diésel por A 6.250, el diésel barete aditivado a 8.050, la nafta 88 a 5.190, la nafta 93 a 5.690 y la nafta super a 7.040 finalmente. Pero ¿cuál es la diferenciación que tiene el precio del petróleo con respecto a un año atrás aproximadamente? El petróleo Brent, el barril, se vendía a $76 en enero de 2025. Hoy se está cotizando a 67, está todavía en descenso. Y esta es una tendencia que podría mantenerse, dicen los expertos. Otra variable que influye muchísimo en cómo se definen los precios, por lo menos a nivel Paraguay, es obviamente el dólar. Y sabemos que el año pasado tuvimos un pico de cerca de 8.000 guaraníes por dólar a mitad de año y tenemos ahora un dólar un poco estable, podríamos decir, en enero de 2026 a 6.600 guaraníes. Vamos a la siguiente placa para ver el último dato, porque habla justamente de la cadena de suministros. ¿En qué nos afecta el tema del combustible, el tema del dólar? En la provisión de estos elementos muy importantes. Por un lado, vamos a tener probablemente automotores un poco más accesibles en cuanto al precio. Incluso algunas casas están aumentando, pero más allá de eso tendrían que ser un poco más accesibles. Ahora, precio de alimentos importados también podría disminuir, y acá está lo que nos interesa a todos, porque influye directamente. La semana pasada hubo una reunión muy importante entre el viceministro de Transporte y los gremios de transporte, porque se pedía nuevamente el tema del reajuste de la tarifa técnica, es decir, cómo influye en el precio final, no tanto para el ciudadano, porque finalmente terminamos pagando todos a través del subsidio. Pero en donde estamos viendo justamente un tema muy importante en cuanto al suministro, si volvemos a nuestra placa, por favor, es en el tema del transporte público, en el costo del pasaje. Repetimos, ¿cómo nos influye esto? Principalmente a través de automotores más baratos, alimentos importados más baratos y el tema del transporte público, en la cadena de cuánto nos cuesta el boleto a cada ciudadano prácticamente, porque terminamos subsidiando a los empresarios lastimosamente. Ahora, ¿qué dicen los expertos acerca de la tendencia? ¿Podría bajar aún más el precio de los combustibles, el precio del dólar? ¿Qué incide? Bueno, hoy hablamos con varios expertos acerca de esto y lo que nos dice el doctor Víctor Uxidia en primer lugar es lo siguiente: en 2025 se refinó mucho más petróleo de lo que se consumió a nivel mundial, es decir, hay una cantidad bastante grande actualmente en stock, un excedente importante, y este año se espera que no haya un crecimiento importante del consumo de combustibles en mercados mundiales como Estados Unidos, China, Europa. Esto podría favorecer y generar muchas bajas nuevamente. Sí, yo creo que eso tiene un impacto inclusive en los productos importados en los supermercados, ¿verdad? Es decir, si tenemos productos importados que pagamos en dólares, el dólar está más barato. Es decir, el producto quedó más barato en términos de guaraníes, ¿no? Entonces, yo creo que también habría que ver esa cesta de productos importados, ¿verdad?, a los que uno accede en los supermercados, los vehículos, ¿verdad? Sí tiene que haber, pero eso se refiere más bien hasta la baja que hubo en el dólar. Ya se tuvo que registrar, vamos a decir, este tipo de bajas en los productos. Bueno, esto con respecto al tema de los combustibles, la cadena de suministro. Por supuesto que sí tenemos una tendencia a la baja, que de hecho ya el presidente había anunciado, bajamos el combustible por 14 veces ya en lo que va del mandato de Santiago Peña. Evidentemente esta tendencia, por un lado, se debe mantener y por otro lado, tiene que bajar todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros. Cuando sube el dólar o cuando sube el petróleo un poquitito a nivel internacional, rápidamente los precios se disparan. Y el propio presidente del Congreso, Bachi Núñez, decía, bueno, hay que asincerar los precios dentro de los supermercados, los mercados y todo lo que tenga que ver con el consumo. También hablaba del precio del pasaje. Ahora bien, ¿qué dicen los economistas acerca de nuestro bolsillo? Hay una diferenciación acerca de la clase media alta, que está siendo beneficiada con un buen pasar económico, dicen los economistas, pero la clase media está o estancada o lastimosamente
con tendencia a la baja. Recordemos que el año pasado tuvimos importantes aumentos en lo que tiene que ver con la canasta básica. Primero, la carne aumentó 20% en todo el año 2025. 20% es un promedio de todos los cortes. Evidentemente, algunos cortes sufrieron un incremento mucho mayor al 20%. Ustedes recuerdan que cerramos el 2025 con una cotización de la inflación, por así decir, de 3%, casi llegando a 4%. Pero en realidad, lo que tiene que ver solamente con canasta básica de alimentos, sufrió un alza de 7% a nivel global. Es decir, este golpe se siente de manera bastante visible en la clase media. De que hay un segmento medio alto creciente, pero también hay otros segmentos donde se puede ver mayores dificultades en el consumo. Uno de esos es interesante al mirar incluso los propios datos oficiales. Uno encuentra que ese segmento medio alto que te mencionaba ha presentado un crecimiento, y el segmento de ingresos bajos también lo ha hecho, ¿verdad? Principalmente un poco por las políticas públicas. Hambre Cero jugó un rol importante en eso, pero el ingreso de la clase media se ha estancado. Y ahí hay otro componente importante, porque era un segmento que venía en crecimiento, era un segmento que venía con mucha fuerza, y sin embargo, en términos de crecimiento de ingresos, o sea, entre el año pasado y el 2024, se ha estancado un poco ese crecimiento. Bueno, tras 4 meses de reclusión en la penitenciaría de Emboscada, finalmente fue extraditado en esta jornada muy temprano al Perú Eric Hernández, alias El Monstruo, considerado el criminal más buscado en su país. Allí enfrentará múltiples cargos y será recluido también en un penal de máxima seguridad. No soy una persona santa, y lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros, y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. ¿Usted recibía información de la policía peruana? Siempre, señorita. Con un fuerte despliegue policial, alias El Monstruo, fue trasladado desde la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza hasta la base de la Primera Brigada Aérea, donde lo aguardaba una aeronave peruana para su traslado al país. Todo el procedimiento, como le dije, tanto la extracción, el dispositivo de seguridad con las cápsulas, se realizaron sin ningún tipo de inconvenientes. En realidad, él, dentro de lo que es la inspección médica, manifestó en realidad su conformidad para ser extraditado y para ser sometido ante la justicia del Perú. Estaba tranquilo, ¿verdad? Escuché hablar del doctor que estaba en condiciones médicas también favorables para poder viajar. En realidad, él estaba dentro de una cárcel de máxima seguridad, estaba totalmente aislado, ¿verdad? Sin ningún contacto con los demás internos. Hay otros países interesados en Eric Moreno, estaba Estados Unidos, estaba Brasil, estaba Perú, pero dentro de lo que es el proceso de extradiciones siempre se tiene en cuenta el primer país requiriente, que en este caso es Perú. Eric Hernández fue detenido en septiembre del 2025 tras un allanamiento realizado en la ciudad de San Lorenzo. El conocido y peligroso delincuente ya se encuentra a cargo de las autoridades peruanas, donde deberá enfrentar cargos por extorsión, tráfico de armas, sicariato, lavado de dinero y narcotráfico. Del más buscado de Perú pasamos al más buscado del Alto Paraná, alias Chopalé, que finalmente cayó, señores. En las últimas horas, recordemos que él estaba prófugo de la justicia hace más de un año, o sea, hace casi un año en realidad, luego que escapara de la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú, departamento del Alto Paraná. Esto ocurría en el mes de marzo del año 2025. Él y otros 10 aproximadamente escapaban con él. Estamos hablando de Blas Pablo Melgarejo, alias Chopalé, que por cierto tuvo varios enfrentamientos con la policía. Recordemos que el último caso se dio hace un mes aproximadamente, cuando en el barrio San Rafael se montó todo un operativo. Llegó la comitiva fiscal policial con el objetivo de lograr su captura, porque tenían la información donde ellos estaban planeando otro golpe, que por cierto, su perfil habla de atracos grandes, a transportadores de caudales,
repartidores, la modalidad de los piratas del asfalto. Bueno, Chopalé en la mayoría de esos casos estaba por detrás. En esto, un año que estuvo prófugo después de escapar de la cárcel, se dedicó exclusivamente a esto, reintegrando una gavilla bien equipada. Incluso se hablaba acerca de una supuesta sociedad con facciones criminales. Bueno, esta es la persona que terminó cayendo y de esta vez sí le salió bien a la policía. No se filtró la información porque recordemos que hace un mes ellos escapaban, Chopalé y otros dos, justo cuando iba llegando la policía. Se podía ver en un video cómo escapaban por un pasillo estratégico que los conducía hacia el río Paraná. Así ya estaban preparados ante la eventual posibilidad que llegue una comitiva fiscal policial. Y atiendan bien a este dato, porque el procedimiento hace un mes donde él logró escapar fue en el barrio San Rafael. Y en esta ocasión su aprehensión, su captura, se produjo en el mismo barrio. Jamás salió de allí. Este hombre considerado peligroso, uno de los asaltantes más buscados por la policía. Él fue detenido junto a Ángel Escobar Campos y Mateus Melo Macedo. Este brasileño con antecedentes en su país no registra orden de captura, pero está también en medio de estas detenciones con importantes evidencias. Fíjense en las imágenes, esto ya en sede policial, donde se expuso todo lo que se encontró, dejando en evidencia de que constantemente se preparaban para atracos grandes. Esta gavilla, que reitero, se dedicaba a grandes atracos y finalmente Chopalé enfrenta cargos por robo agravado con resultado de muerte, entre otros. Agentes de GEO, Grupo Lince, Motorizada, participaron de este operativo que contó con una estrategia nueva para evitar que se filtre la información. Hace un mes habíamos capturado a 11 personas que estaban prácticamente integrando lo que era el grupo criminal de este apodado Chopalé. El día de la fecha estaban 3 nada más en una casa modesta, pero ubicada casi en el mismo sitio donde mes atrás hicimos el allanamiento. ¿Los aprendidos intentaron fugarse? Por supuesto que todo delincuente siempre al notar la presencia policial intenta fugarse, así que se notan rastros que él tuvo algunas lesiones en la parte de la pierna y de los pies. Bueno, la zona era bastante accidentada, prepararon un operativo sorpresa, utilizaron otra modalidad y finalmente dio resultado. ¿Por qué pregunto esto, comisario? Teniendo en cuenta el antecedente no muy lejano, donde se captó a través de imágenes de circuito cerrado la fuga cuando la policía intentaba capturarlo. Hoy se cambió la estrategia y finalmente resultó. Sí, así mismo, cambiamos de estrategia, utilizamos más hombres, más motocicletas, teniendo en cuenta que la zona es amplia, cuenta con varios pasillos, inclusive por casas contiguas donde él estaba, él pudo haberse jugado nuevamente para ganar lo que es la ribera del río Paraná o el río Acaragua. En pleno Parque Nacional de Cazapá, un área protegida, la SENAT logró eliminar aproximadamente 39 toneladas de droga. El operativo denominado Frente Sur 2 se llevó a cabo en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, el CODI y la Fuerza Aérea Paraguaya, con el objetivo de desarticular estructuras criminales que utilizaban esta zona para el cultivo de la droga, causando además un importante daño ambiental. En total fueron erradicadas 13 hectáreas de plantaciones. Le estamos dando un enfoque un poco más profundo y más ambiental a la erradicación de cultivo ilícito de marihuana. ¿A qué me refiero cuando hablo de eso? Es que nos enfocamos mucho más en las zonas boscosas del país. Un funcionario que está comisionado a la municipalidad de San Bernardino, pero hace tiempo ya, ¿verdad? Inclusive mucho antes de que yo llegue acá a la SENAT, él ya estaba comisionado al municipio de San Bernardino. Lo que se hizo o cargo de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Samber. Desde la institución mencionaron que en un periodo de casi 3 años se eliminaron unos 20 millones de kilos de marihuana y fueron destruidas unas 5.000 hectáreas de plantación. Como si no faltaran problemas en nuestro caótico tránsito cotidiano, se le sumó otro. Y en hora pico, acceso sur, ruta 1, salida del túnel, zona de Tres Bocas. Desperfecto mecánico, argumenta el chofer de este camión transportador de botellas vacías, en este caso porque ninguna estaba cargada. Si estaban cargadas,
bueno, iba a ser un descontrol en toda la zona. También hay que mencionar ese detalle, porque cuando se derrama cerveza, cuando caen botellas de cerveza, roban cerveza. Las gaseosas también muchas veces son motivo para el descontrol de los deshumanizados transeúntes muchas veces. Bueno, vamos a la crónica. El camión aparentemente perdió los frenos, atropelló el muro del Paseo Central, carril que conduce a la ciudad de Ñemby, y a partir de allí comenzó el descontrol en el tránsito. Al problema se le sumó este otro camión que por varios minutos también presentaba un desperfecto mecánico, el Tumba. Después arrancó y siguió la marcha. Al problema, seguimos con los problemas. En el tránsito, ¿qué hacía el otro camión de la misma empresa repartidora estacionado detrás? El soporte. Desparramado. Pero igual, de pisar iban a pisar porque estaba desparramado de por sí claro, el vidrio. Sí, pero como no. es un camión de gran porte, tapaba gran parte de la circulación y, como te digo, le daba un efecto baliza a quienes circulaban por ahí, como queriendo avisar de que iban a encontrarse con un inconveniente más adelante, ¿verdad? Espero que esta empresa esté ahora barriendo el asfalto, eliminando todo el vidrio, porque si no... El transporte es tercerizado. Claro, la empresa tercerizada. Claro. La empresa tercerizada. Y dice que también unos kilómetros antes había otro camión parado con problemas mecánicos y ahí la patrulla caminera estaba dirigiendo el tránsito. Ah, pero tenía otros agentes para guiar ahí. Dudo que haya uno solo, ¿verdad? Porque en este caso la policía hizo milagros con buena voluntad y movilizó el tránsito. El punto de la crítica que hacíamos hace rato, Mercedes, es que están en cualquier otro lugar menos mira, mira qué pelada está esta cubierta, mira. Mira lo que es. Exacto. ¿Sabes dónde están? Ruta 2, ruta donde hay otro tipo de recaudación, ¿verdad? Mira el detalle de la cubierta que no me percaté en el momento del enlace. Y fíjate en otro, él argumenta es perfecto mecánico, de que no le respondieron los frenos. Ahora, ¿con qué facilidad se desprendió la rueda? Porque no hubo tanta fuerza para impactar contra el Paseo Central. Quiere decir que los ejes ya estaban ahí al límite. No, con esto no se puede circular. No. Con esto no se puede circular. O sea, la empresa internacional es seria, tiene que replantearse con la empresa tercerizada en todo caso. Totalmente negligente sacar un vehículo en estas condiciones, apeligrando la vida de otras personas, porque además hacen recorrido de 8 horas. Estos distribuidores no paran, o sea, estos camiones repartidores no paran. Pero con el camión en ese estado, y como el vidrio cayó también del otro lado, entonces ambas manos estaban siendo afectadas. Y los curiosos frenaban ahí para mironear. Bueno, conversamos con la policía que sí hizo su trabajo. Aparentemente el chofer perdió la dirección y no le respondió mal los frenos. ¿Perdió la dirección o la rueda? Porque vemos que está desprendida la rueda. Sí, pues, aparentemente es por el impacto ya... Sí, por el impacto. ¿Se llegó a volcar el camión? No. Se llegó a impactarse por el cordón y ahí perdió la rueda. ¿Heridos? Ninguno. ¿Solo botella vacía transportada? Solamente botella vacía, sí. ¿Otro vehículo involucrado no hay? No hay ningún otro vehículo involucrado. Por suerte, digamos, ¿verdad? El único vehículo involucrado es este que estamos viendo ahora. Es que mencionaban algunos conductores y transeúntes de la zona, es lo mal que estacionan los conductores de esta empresa tercerizada más hacia el sector en donde se encuentra la fábrica de gaseosas, sobre el acceso sur, mal estacionado. No, pero para cargar ingresan adentro, es amplio. Pero al salir estacionan en donde quieren muchas veces para comer, en las estaciones de servicio. Actitud un poco prepotente de algunos conductores. Pero ahí, 200, 300 metros después, el gomero se hace rico entre hoy y mañana. Porque toditos van a llantar con esa cantidad de vidrio ahí. Y si empieza a llover y el agua arrastra esos vidrios rotos, los gomeros de todo Tres Bocas se vuelven ricos.
allanamientos en esta zona de Luque, en una vivienda, en busca de presuntos delincuentes. Sin embargo, en una de ellas descubrió un aguantadero que funcionaba como punto de distribución de sustancias ilícitas. Alrededor de 16 personas se encontraban en el lugar cuando fueron sorprendidas por agentes de la Policía Nacional. Todas estaban bajo los efectos de sustancias ilícitas. En el interior de la vivienda se hallaron varios gramos de marihuana presuntamente listos para su distribución. La propietaria del inmueble quedó detenida, al igual que una menor de edad. Vinimos a buscar a 2 personas a las cuales no las encontramos, pero nos hallamos ante estas sustancias ya con la gente de narcóticos de la Policía Nacional. Se realizó acá en este mismo lugar el trabajo primario de campo y arrojando un resultado provisorio a marihuana de 209 gramos aproximadamente, que están dosificadas para la venta. Agentes del Departamento de Investigaciones se encontraban en la búsqueda de 2 presuntos delincuentes sindicados por robos domiciliarios. Se presume que los mismos frecuentaban el lugar y que también estarían involucrados en la comercialización de sustancias ilícitas. ¿Hallaron evidencias que tendrían relación con la causa que ustedes estaban manejando? Y por el momento no, solamente las sustancias, pero vamos a seguir con la investigación para poder llegar a esas evidencias. ¿Estas 2 mujeres que quedaron detenidas tendrían relación con las personas que estaban siendo buscadas? Y según las informaciones que tenemos, sí, ya que las personas buscadas estarían frecuentando este lugar. El procedimiento continuará y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación. Fiscal, tenemos que decir que es prácticamente inminente su aprobación en el Congreso después de que rápidamente hoy se fije para el próximo miércoles una sesión extra en la Cámara de Diputados para tratar este importante tema. Y por supuesto, ya como les veníamos diciendo hace varias semanas, es un tema bastante delicado porque hay gremios que están descontentos. Y los gremios docentes anuncian, por un lado, su descontento con el proyecto así como está. Si esto se llega a aprobar sin las modificaciones que ellos llegaron a plantear en su momento, van a salir a movilizarse de forma masiva el día jueves 5 de febrero. Vamos a escuchar lo que señalan los representantes del gremio docente acerca de esto. Ellos están tratando de aprobar eso a tambor batiente, teniendo prácticamente casi un año de tiempo para tratar esto. Pero ellos tienen el único objetivo de evitar que nosotros no manifestemos durante las clases pedagógicas. En ese sentido, ya lanzo un mensaje que ellos pueden aprobar en diputados, pueden aprobar en senadores y el Ejecutivo puede promulgar, pero nosotros vamos a pelear por la derogación de la ley en caso que ocurra eso y no vamos a iniciar las clases. Nosotros queremos que se modifique el tema de la edad, nos parece una exageración los 57 y 62 años, también que se respete, ¿verdad?, el derecho adquirido de los docentes, que en este momento no se respeta porque todo lo que no cumplan en ese momento de la entrada de la vigencia de la ley van a tener que trabajar como mínimo 8, 10 o 12 años más, inclusive a docentes que les faltaban 2 o 3 meses para jubilarse. Entonces son puntos fundamentales que nosotros consideramos que no podemos negociar. A lo mejor puede entrar a regir quizás para los más nuevos, no sé, 5 años. La idea es que aquellos que se inicien con la nueva ley rija para ellos, no para la gente que se inició con la ley vigente, ¿verdad? Ningún docente va a estar en condiciones de ejercer la docencia con 62 ni 57 años de edad, más aún en la primaria. Bueno, y este es un pedido del propio presidente de la República de que se apruebe finalmente la reforma de la caja fiscal. Hoy hubo una importante reunión en Brú Villaroa con importantes actores políticos de varios sectores dentro, principalmente del coloradismo. Y uno de los pedidos de Santiago Peña es que esto se apruebe rápidamente. Vamos a ver qué efecto va a tener en el Congreso, principalmente con voces de la oposición que ya se estaban manifestando en contra de este proyecto sin que se realicen las modificaciones que plantean los gremios. Vamos a escuchar lo que señalan otros representantes de otros gremios que también están analizando sumarse a los docentes si es que esto se llega a aprobar así como se presenta ante el Congreso. El próximo 5 de febrero de 2026 tendremos una movilización de carácter nacional de todos los sectores
que estamos en este momento en esta mesa y habrá anuncios sectoriales que tienen que ver con medidas de fuerza que ejecutarán compañeros y compañeras. Hacemos un llamado a los compañeros y compañeras docentes de todo el país, como sector estoy hablando, y al mismo tiempo también hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a los padres de familia, a nuestros queridos alumnos, a nuestros alumnos, a quienes siempre defendemos sus derechos, con quienes estamos siempre en el día a día, para que nos acompañen en esta lucha, porque realmente la buena salud, la motivación del docente es lo que hace el buen aprendizaje. Por lo tanto, acá no está en juego solamente la jubilación, está en juego la educación pública en general. No vamos a retroceder en nuestros derechos adquiridos porque eso implica que el Ejecutivo quiere vernos morir sin siquiera recibir la jubilación. Pagar más, trabajar más, recibir menos. Jubilación digna y no retroceso de derechos. Bueno, fiesta azulgrana, esto ya con miras a las elecciones del fin de semana. José Ignacio, comentanos, adelante. Sí, muchas gracias. Desde el Fomento de Barrio Obrero en este momento se está realizando el cierre de campaña de Cerro Primero, teniendo en cuenta que el 31 se eligen nuevas autoridades en el club más popular del Paraguay, el Club de Barrio Obrero, y ahora están llegando los candidatos a la nueva comisión directiva, Blas Reguera, acompañado de sus candidatos a vicepresidentes. Hablamos de Tote Requelme, Rubén Recalde, Carolina de Bestar y Lucho Ortega. Y vemos que están ingresando, saludando a todos los presentes. Esto inició ya hace una hora aproximadamente con bandas musicales en vivo. También se hizo la presentación de las leyendas del Club Cerro Porteño, el Matador Núñez, Carlos Jara Zaguer, el Bambino de Goro, conocido en su momento. También estuvo Carlos Aquiles Báez. Se encuentran varias figuras que llegaron para acompañar en este acto. Ahora vemos que los candidatos están ingresando con la batucada en vivo, la barra de Cerro Porteño apoyando. También está entre los presentes Gustavo Samaniego, quien es miembro titular a la comisión directiva, y de este modo se está viviendo el cierre de esta fiesta azulgrana de un sector que busca revolucionar y renovar lo que es el club. Más de 15.000 habilitados, recordemos, para estas elecciones de este 31. Y vamos a escuchar cómo se hace la presentación a Blas Reguera, candidato por Cerro Primero. ¡Sí, señor!
sentado ante la afición azulgrana aquí en este cierre de campaña de Cerro Primero, movimiento que aspira a dirigir el club, a llevar a diferentes situaciones, a cosas grandes, como estuvieron diciendo fuera de micrófono. Y vemos que hay una gran cantidad de personas aquí en el Fomento de Barrio Obrero y también los futbolistas leyenda o ex futbolistas. Escuchemos cómo continúa parte de la club. Último, vamos a presentar a un gran ídolo del Club Cerro Porteño, César el Tigre Ramírez. Bueno, ahí está César Ramírez, ídolo de Cerro Porteño, hoy ministro de Deporte, en este cierre de campaña, precisamente con miras a las elecciones internas de este populoso club que va a ser este fin de semana. De nuestra parte, gracias, buenas noches.